¿Cómo están todos ustedes? Una vez más, como día jueves, quiero compartir la palabra del Señor, dando gracias primeramente a cada uno de ustedes por estar interesados, ¿no es cierto?, en crecer y estar esperando de la mejor forma a nuestro Señor. Doy gracias al Señor por la salud, por todo lo que Él ha provisto para mi vida. Quiero compartir con ustedes en este día un mensaje allí en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 11. Dice, en el nombre del Señor, después de llevar la barca a tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, esta historia sucedió que habiéndose reunido una multitud alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, estando a orillas del lago Genesaret, observó dos barcas Jesús que estaban en la orilla y bueno, quería ocupar una de ellas. Así que así lo hizo y entonces Jesús abordó una de ellas que pertenecía a Pedro, antes de ser el apóstol, y se sentó y pidió que la retiraran un poco de la tierra, agua adentro, y sentándose enseñaba a la multitud desde la barca. Bueno, así comienza esta historia. Pero ¿qué nos dice? Nosotros nos vamos a centrar, ¿no es cierto?, en las palabras, ¿no es cierto?, del escritor al final, en el verso 11, donde dice que después de llevar la barca a tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. Toda esta historia hace que el encuentro entre Jesús y Pedro sea quizás el más grande encuentro entre dos personas. Pedro no sabe lo que le espera o le esperaba aquel día. Pedro no sabe lo que tenía Dios preparado para él. Quizás Pedro tenía ya sus planes, era un hombre pescador, un hombre que vivía del negocio de la pesca, un hombre que tenía una familia y tenía, ¿no es cierto?, toda una infraestructura, digamos, a la cual ya él, ¿no es cierto?, estaba habituado, como muchos de nosotros tenemos nuestra vida planificada en cierta medida. Pero ¿qué le sucede a Pedro siendo un hombre tan común, tan corriente en aquel día? Creo que hay varias cosas de las cuales nosotros podemos pensar de que fue un gran día en la vida de Pedro, como lo puede estar esperando cualquiera de nosotros, esperando cualquier persona, ¿no? Tener un encuentro con Jesús. Pero tener un encuentro con Jesús no es solamente mirarle o escucharle, significan muchas otras cosas que le sucedieron a Pedro. Después de haber, ¿no es cierto?, predicado a esta gran multitud, Jesús, ¿no es cierto?, le dice a Pedro, Pedro, lleva el barco un poco más adentro, aguas profundas, y tira las redes. Pedro, conociendo su oficio, dice, Señor, hemos estado trabajando toda la noche y nada hemos logrado, nada hemos atrapado, ¿no? Hoy día no ha sido un buen día de pesca. Sin embargo, él obedece a Jesús y gran sorpresa que todo, ¿no es cierto?, tira las redes y realmente era imposible de sacar por la gran cantidad de peces que allí había. Pedro no lo puede creer, sabiendo que era un hombre obviamente empresario, ¿no es cierto?, junto a Juan y Jacobo estaban en ese barco, eran quizás socios, ¿no es cierto?, en ese trabajo, ese negocio, y Pedro no lo puede creer, tanto así que le dice, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador, postrado allí a los pies de Jesús.
O sea, imagínense la situación que vive Pedro en un día cualquiera. Yo creo que lo más importante que Jesús le dice a Pedro, dice en el verso 8, y Cefas se postró a los pies de Jesús y le dijo, te suplico, Señor mío, que te apartes de mí, pues soy hombre pecador. Entonces, Pedro se da cuenta que no está frente a un hombre común, a un profeta, no está, que está alguien frente a él que realmente jamás esperó encontrar. Y creo que lo más importante de esta palabra también que ayuda a la explicación del por qué todo esto es importante para nosotros. Porque el Señor allí en el verso 10 le dice, no temas, no tengas temor, le dice a Pedro. Y yo creo que esa palabra no temas, creo que es una palabra que necesitamos también nosotros hoy. También necesitamos la palabra no temas, ¿no es cierto? Es necesaria escucharla hoy, porque si hay algo grande que ha traído esta pandemia, hay algo grande que ha traído este tiempo, es un gran temor, es un gran miedo en la sociedad, y ese gran miedo llega a causar, ¿no es cierto?, o llega a convertirse en un gran enemigo para cualquiera que quiere caminar confiado por la vida. Tener temor es realmente algo que termina paralizándonos. Y de muchas maneras. Quizás a través de muchas cosas el temor se empieza a manifestar, se empieza a apoderar de nosotros, nos impide tomar decisiones. Y eso es herramienta del enemigo, del diablo. Cuando el miedo o el temor se apodera a nosotros, ¿no es cierto? Se apodera de nosotros, es lo mismo que le estaba sucediendo a Pedro. Estaba temorizado, sorpresivo de todas esas cosas. Y Jesús le dice, no temas, Pedro, no temas. Y yo creo que ese temor es la que nos impide muchas veces a nosotros funcionar bien dentro de la fe. El temor, el miedo nos impide tomar decisiones, no las tomamos cuando deberíamos tomarlas porque el temor a equivocarnos, será correcto, no será correcto, no las tomamos esas decisiones porque quizás perderemos el camino, el rumbo del cual queremos llevar nuestra vida. Entonces el temor siempre juega en nuestra contra. Muchas veces tememos las consecuencias de nuestra decisión y allí quedamos paralizados. Quedamos por mucho tiempo sin tomar un camino o el camino correcto. Por eso es importante que cada uno de nosotros aprenda a conocer primero la palabra de Dios, que es la que nos motiva, nos mueve, nos hace confiar, nos hace creer en que Dios tiene el control de todas las cosas. Jesús le dijo a Pedro en toda esta situación que sorprendió a muchos, ¿no es cierto? Porque ellos, no pudiendo sacar los peces, llamaron a los demás, pero todos estaban dando cuenta de lo que estaba sucediendo. Era un milagro, pero eso no puede quedar hasta ahí. Eso no puede quedar solamente en una expresión, ¿no es cierto?, de gozo. No puede quedar en una expresión de sorpresa. Necesitamos nosotros avanzar, porque el que no avanza se estanca. Hermanos, Dios tiene para nosotros cosas nuevas, caminos que no son malos. Dios, Jesús, tiene muchas cosas buenas. Dios jamás ha procurado nuestro mal. De eso nos encargamos nosotros mismos. De esas situaciones que nos complican la vida nos encargamos nosotros mismos.
Es más, Jesús le dijo a Pedro, no te compliques, no temas, porque él quería que mantuviera la calma y la ansiedad, ¿no es cierto?, no le traicionara, que pensara bien lo que estaba viviendo, que no se confundiera, que su ansiedad, ¿no es cierto?, fuera controlada. Pero Dios tenía para Pedro otro camino aquel día, Dios tenía tomado para Pedro otro trabajo. Ya pensaba en que Pedro, ¿no es cierto?, aquel día le iba a cambiar su vida. Tenía otra vida para Pedro. Eso es lo que quiero decir. Y lo que me gusta de este versículo 11, lo que me impacta a mí, es que la respuesta a toda esta situación de Pedro y Juan y Jacobo que estaban con él, que dice el escritor, lo dejaron todo y le siguieron. Imagínense. Gloria a Dios por una respuesta que quizás nosotros no somos capaces de decir ni hacer. ¿Qué significa lo dejaron todo para nosotros? Dejaron su trabajo, dejaron su barco, dejaron su familia. ¿Qué dejaron? Lo dejaron todo, dice la palabra de Dios. Nos cuesta creer a nosotros, nos cuesta pensar en que ellos serían lo suficientemente valientes como para abocarse a una nueva vida en forma tajante. Nos cuesta creer que lo dejaron todo a nosotros. Nos cuesta creer eso. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros siempre estamos de forma superficial solamente sirviendo a Jesús. Estamos de forma superficial queriéndolo. Estamos en forma superficial adorándole. Estamos en forma superficial haciéndolo todo. Decimos que amamos a Dios, pero nos cuesta demostrárselo. Decimos que estamos con Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él. No le damos tiempo. Preferimos nuestra propia vida antes que la de Dios. Hermano, nuestra devoción es solo de labios y no de corazón. A eso quiero llegar. Muchas veces nosotros decimos que estamos dispuestos a todo, pero la verdad es que no es así. Estos hombres lo dejaron todo. Y siguieron a Jesús. Y siguieron caminando. Y siguieron confiando. Y no miraron para atrás. No se preocuparon más de la vida que llevaban. Porque este relato en ninguna parte dice que Pedro dijera algo semejante a háganse cargo ustedes del barco, trabajenlo ustedes, envíenme la plata. No, nada de eso. ¿Por qué? Porque cuando dice que lo dejaron todo, es que lo dejaron todo. Solo se decidieron y empezaron a marchar. Y vieron con esa actitud, con esa acción, dieron vuelta la espalda a toda su vida pasada. Dieron la espalda a todo lo que ellos hacían y dejaron sus vidas allí, en ese punto. Y su único sustento que tenían lo dejaron. Y su único apego a las cosas lo dejaron allí. Hubo un cambio radical en sus vidas. Un cambio tremendo. Un cambio que no se ven hoy día, no se ven esos convertimientos, esa entrega, ese seguimiento en los caminos de Jesús, no se ve. A eso le llamo yo una conversión profunda y sincera. A eso le llamo yo una conversión total. Quizás para muchos es una decisión loca, ¿no es cierto? Si usted dijera hoy día, yo cambio todo por seguir y estar en la presencia de Dios, vivir de lo que Dios, ¿no es cierto? Quizás para muchos es loca. Pero Jesús necesita de hombres y mujeres que sean locos en ese sentido. Que sean capaces de dejarlo todo. Que sean capaces de dejar una vida pasada. Dios necesita a personas que demuestren verdaderamente
que el camino del Evangelio es otro muy distinto al que llevamos. Es un camino profundo, es un camino que cambia, es un camino radicalmente contrario. Creo que estos hombres lo demostraron. Lo dejaron todo por Cristo Jesús. Ellos dejaron que Cristo cambiara sus vidas. Ellos quisieron el reino de Dios para ellos, renunciando al mundo. Ellos respondieron positivamente al llamado de Dios. Ahora la pregunta que yo les hago, ¿cómo estamos respondiendo nosotros al llamado continuo de Dios a través de su palabra, a través de los temas que hemos conversado, a través de los temas que planteamos y aprendemos? ¿Cómo estamos respondiendo nosotros? ¿Cómo respondemos a ese llamado y a esos desafíos? Hermanos, tenemos que reflexionar profundamente porque ya la noche está avanzada para nosotros. Nuestros años nos están llegando demasiado rápido. Las enfermedades nos están persiguiendo. Quizás aún tenemos muchas cosas que dejar y no estamos siendo capaces ni respondiendo adecuadamente a ese llamado. Aún hay cosas que nos atan, aún hay cosas que no te dejan participar libremente del Evangelio, que no te dan fuerza, que te atan a este mundo, que te atan al temor, a la vergüenza, que te atan a ir un poco más allá. Porque es fácil creer superficialmente, es fácil seguir a Jesús superficialmente, es fácil hablar de Dios superficialmente. Pero ¿cuándo vamos a poder decir, como lo dice esta palabra, que lo dejaron todo y le siguieron? Hermanos, Jesús, Él quiere que cada uno de nosotros tome una decisión. Dejarlo todo, para muchos, no ha sido fácil. Quizás para mí no ha sido fácil. Pero tenemos que reconocerlo y tenemos que entenderlo, que ya el tiempo ha avanzado. Tenemos que reconocer que las decisiones que nosotros tomamos no han sido profundas. No hemos querido dejarlo todo, si ese podría ser la palabra. No hemos querido dejar lo que nos gusta, no hemos querido dejar que la voluntad de Dios sea hecha, no hemos querido dejar crecer nuestra fe, no hemos querido dejar nada. Sin embargo, los apóstoles, Pedro, Juan y Jacobo, ellos estuvieron dispuestos a dejarlo todo, estuvieron dispuestos a cambiar sus vidas. ¿Usted está dispuesto? ¿Estamos dispuestos verdaderamente a actuar como actuaron estos hombres que querían quizás o salieron y se encontraron con Jesús, pero al encontrarse con Jesús tomaron la decisión correcta? No seamos como fue Pedro antes de tomar la decisión. Le dice Pedro: Señor, apártate de mí. Y le dice: porque soy un hombre pecador. El verso 10. Verso 8 me parece que es. Verso 8. Sí, verso 8. Apártate de mí. Y muchos quieren que Jesús, o andar separado de Jesús, que Jesús no atraviese el límite, no tome posesión de sus vidas, no tome posesión de sus almas. Entonces le dicen al Señor: Señor, apártate de mí porque aún no estoy preparado, porque aún, ¿no es cierto?, no estoy capacitado, aún creo no estar listo para el Evangelio, aún no estoy listo para tomar las decisiones. Hermano, yo no sé cuánto tiempo más
vas a estar diciéndole a Jesús que se aparte de ti, porque lo que Jesús quería es que Pedro se acercara más a él. Esa era la voluntad de Dios, eso era lo que él quería. Pedro le dice, ya no serás más pescador, sino vas a ser pescador de hombres para la salvación. Vas a ir a rescatar las almas para el reino de Dios. Dios quiere lo mismo hoy para cada uno de nosotros. Dios quiere que usted, yo y todos, de una vez por todas, estemos dispuestos a profundizar nuestra vida espiritual, estemos dispuestos a entregarnos más de lo que le estamos entregando al Señor. Que nuestro corazón esté verdaderamente abierto, que nuestra vida sea diferente y sea distinta. Si hemos encontrado a Jesús, bueno, nuestra obligación es ir dejando aquello que nos ata a este mundo, que nos acorrala y nos impide avanzar. Como le decía, el que no avanza se estanca. Y yo no sé, hay mucha gente que yo veo que puede dar más, que puede crecer, que puede tener una vida activa en Cristo. Sin embargo, están llenos de preocupaciones, llenos de dificultades, llenos de problemas, llenos de angustia, llenos de temores, llenos de muchas cosas y no llenos de Cristo. No estamos llenando nuestro corazón de Dios. No estamos llenando nuestra vida con cosas eternas y espirituales. Estamos más preocupados de tomarnos la pastilla, de ver esto, de ir para allá. ¿Qué nos va a decir esto? Hermanos, si nos vamos a ir igual, tarde o temprano, nos vamos a ir y vamos a estar aún superficialmente. Yo no estoy diciendo que no se tome la pastilla. Pero lo que hable nuestro corazón y hable nuestra boca tiene que ser para la alabanza y la gloria del Señor, para la alabanza del reino de Dios. Eso es lo que yo creo. Renunciando poco a poco, quizás no somos capaces de dejarlo todo. Ojalá, ojalá. ¿Qué más quisiera yo? Dejarlo todo. Pero necesitamos, a esta altura de nuestra vida, centrarnos más en Jesús. Pedro tenía una vida, Pedro tenía una familia, se nos habla que tenía una suegra, por lo tanto tenía una esposa, ¿no es cierto? Y quizás hijos, aunque en la Biblia no se habla de los hijos de los apóstoles, pero sí ellos tenían algo allí. Quizás no siguieron el camino de sus padres, no lo sé. Pero lo que sí sé y lo que la palabra nos dice es que ellos lo dejaron todo y le siguieron. Bueno, yo creo que ha llegado el momento de replantear muchas cosas. Y como le digo, hacer cambios radicales, cambios profundos, verdaderos, que realmente nos lleven a andar por el camino angosto y entrar por esa puerta estrecha, para vivir el Evangelio como Cristo quiere que lo vivamos. Hermanos, yo sé que el Señor nos habla de esta manera porque sabe que entendemos y comprendemos cuál es el mensaje, y aún más allá de él, el mensaje, ¿no es cierto?, nos lleva a meditar y nos lleva a prepararnos. Bueno, creo que el Señor nos ha querido alimentar nuevamente a todos nosotros y hacernos reflexionar. Que Dios le bendiga. Un placer estar nuevamente con ustedes. Creo que ya pronto se estarán abriendo nuevamente y tomando el rumbo más normal. Creo que hay un decreto ya que permite las reuniones, pero vamos a esperar un poquito de tiempo más para no ser gravosos a la sociedad. Que Dios les bendiga y que el Señor les guarde.